En un mundo donde la obediencia es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a Desobedientes, el podcast que cuestiona el poder y la violencia. En cada episodio hablaremos sobre el Estado, las organizaciones sociales y la violencia. Pero antes de empezar este capítulo, vamos a mandar un fuerte saludo a Rosita, nuestra compañera que está pasando un momento delicado de salud. Así que desde el INRED te mandamos un abrazo y fuerza, que vamos a salir de esto. Bueno, yo soy Carol Cadena y hoy nos acompaña Valeria Campos, madre activista, y Deyanira Moreta, abogada feminista y parte de Surcuna. Bienvenidas Valeria, Deyanira, qué gusto tenerlas aquí. Antes de hablar sobre el tema, vamos a hacer una pregunta random, ¿ya? Entonces la pregunta es: ¿cuál es su canción feminista o activista militante favorita? Buenos días. La canción favorita mía es Por los Desaparecidos. Esta canción fue escrita por un compañero de Michelle, donde cuenta su activismo dentro de la organización, cómo ella hacía su trabajo día a día en talleres, en formación. Entonces esta canción dice todo lo que ella es, todo lo que ella ha hecho por encontrar un mundo mejor. Gracias, Valeria. ¿Y nos puedes cantar un poquito, un pedacito de la canción? Eh, bueno, no. Eh, en una parte dice: Michelle, nos haces falta para completar la obra, por los desaparecidos. Gracias, Valeria. Deyanira, ¿cuál es tu canción favorita? Bueno, buenos días, muchas gracias igual por la invitación. Mi canción favorita es Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Siento que refleja como toda la lucha feminista, si bien es una canción que se escribió en México y en el contexto de México, yo siento que nos sirve como el contexto latinoamericano en general de toda la lucha desde el feminismo. Gracias, Deyanira. Igual nos puedes cantar un pedacito de la parte que más te guste. Claro, me gusta mucho la parte que dice: cantamos sin miedo, pedimos justicia, luchamos por cada desaparecida, que retumben fuerte los nombres de las desaparecidas. Y bueno, ahí ya sigue más la canción. Y también me preguntabas como de activista favorita y tal, y yo siento que sería difícil como escoger cuál sería la activista o militante favorita, porque siento que todas las madres de las desaparecidas o de las víctimas de feminicidio también, son bastantes activistas relevantes e importantes para todas nosotras en el movimiento. Gracias, Deyanira. Valeria, les invito a tomar asiento con Cindy, pónganse incómodas. Gracias, Carol. Valeria y Deyanira, qué gusto tenerlas aquí, gracias por acompañarnos. Me gustaría que antes de iniciar nos den a conocer a la audiencia quiénes son ustedes, qué hacen dentro de su vida diaria, cuál es su papel dentro de la sociedad. Buenos días, yo soy Valeria Campos, mamá de Michelle Montenegro, desaparecida un 5 de julio del 2018. Desde ese momento nosotros, nuestros esfuerzos, nuestra vida se ha congelado, hemos dedicado en la búsqueda de mi hija, algo muy, muy doloroso, pero muy importante, que no podemos nosotros dejar de hacer esto, porque Michelle hubiera hecho esto si uno de nosotros hubiera faltado. Muchas gracias igual, Valeria, y también por la invitación. Yo soy Deyanira Moreta, soy abogada y activista como desde hace algunos años, y en la actualidad me encuentro en el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos de Surcuna, y durante algunos años, igual como en el ejercicio de mi profesión, he trabajado en algunas organizaciones de derechos humanos y también como en el ejercicio general del feminismo también. Genial, muchas gracias. Gracias, Valeria, gracias, Deyanira. Quiero iniciar primero con Valeria. Quisiera hablar un poquito con usted. Dentro del marco del 8M, de este activismo de las mujeres, que simboliza la lucha y la resistencia, ¿cómo ha sido su transformación hacia el activismo tras la desaparición de Michelle? Eh, bueno, el 8M, como todos sabemos, es una fecha que no se festeja, sino se conmemora, porque
dentro de lo que yo, Michelle militaba en su organización, nosotros como padres no entendíamos lo que su trabajo, lo que ella hacía, pero a partir de su ausencia, nosotros hemos tomado su bandera, hemos entendido lo que es esa lucha, lo que es trabajar día a día, no solo un 8 de marzo. Michelle en su trabajo lo hacía cada semana, cada día, organizando sus cursos, organizando talleres en los barrios populares de Quito, organizando brigadas médicas, talleres de pintura y un sinfín de cosas. Entonces, el 8 de marzo para nosotros es todo el año. Pero en especial este 8 de marzo nosotros salimos con la bandera de Michelle y por todos los desaparecidos y en esta búsqueda, en esta lucha, exigiendo al Estado que nos den los recursos, que busquen y localicen a nuestros desaparecidos. Gracias, Valeria. Gracias también por recordarnos que no es una celebración, sino una conmemoración, y que no solo se debe conmemorar el 8M, sino todos los días del año, porque todos los días desaparecemos como mujeres. Coméntanos cómo ha influido este proceso en tu vida y en la búsqueda de justicia. Bueno, desde el momento que Michelle desapareció, como digo, nuestras vidas han cambiado y nosotros hemos tomado esta lucha personalmente porque nuestras vidas han cambiado. Nosotros hoy hemos dejado muchas veces eh, de trabajar por asistir a una búsqueda, por ir a fiscalía, incluso por en la búsqueda de Michelle, porque la investigación que se tiene, los datos que se tiene, fue proporcionada por nosotros. Porque nadie se debe resignar a que una persona desaparezca ya. Esta lucha comenzó cuando nos dimos cuenta que nuestra hija iba a ser una estadística más. Entonces, esta lucha se mantiene de pie y nosotros hemos aprendido tantas cosas en este caminar, porque como yo siempre digo, el amor y el dolor son cada vez más fuertes. Entonces, en ese dolor, nosotros no podemos dejar ahí el dolor y que no pase nada, no. Nosotros tenemos que manifestarnos, manifestar que este Estado ha sido ineficiente, que no nos ha dado las respuestas que nosotros buscamos, porque nos han respondido ante acciones que se deben hacer, búsquedas, nos han negado los recursos. Y si en un primer momento mi hija se hubiera hecho lo que se debía hacer, mi hija no estaría desaparecida. Muchas gracias, Valeria. Gracias por esta iniciativa que tú has realizado dentro de la sociedad. Creo que tu papel es muy fundamental para otras madres que también han perdido a sus hijas y están desaparecidas. Seguimos contigo, Deyanira. Deyanira, por favor, nos puedes comentar, dentro de tu experiencia como abogada feminista en Surcuna, ¿cómo percibes el papel del activismo de las madres en la lucha contra la impunidad de estos casos de violencia de género? Muchas gracias. Yo considero que no hay una fórmula como que sea siempre estándar para todos los casos de femicidio, de desaparecidas y demás, pero sin lugar a dudas la lucha de las mujeres, la lucha de las madres de las víctimas de feminicidio o de mujeres desaparecidas o las mismas víctimas de violencia es bastante importante en el mundo del feminismo porque nos lleva a ser más fuertes, a unirnos como movimiento y que podamos seguir en la lucha. Como decía desde un principio, no hay una fórmula correcta o perfecta en cada uno de los casos o estándar que en todos los casos se sigue, más bien siempre va a ser desde lo que desean las propias víctimas o desde lo que desean los familiares, sea tanto búsqueda de justicia o algún otro tipo de búsqueda dentro del camino de lo que es ser un sobreviviente de violencia o de lo que es ser familiar de una víctima de violencia o de desaparición o de feminicidio. Ok, Dayanira, gracias. Coméntanos referente a la colaboración entre activistas y profesionales. ¿Cómo se articulan estas alianzas en la defensa de los casos de violencia basada en género y qué desafíos enfrenta esta alianza entre los profesionales y los activistas?
Muy bien, creo que es bastante relevante e importante para cada uno de los casos las alianzas que podamos tener entre los activistas y también entre las organizaciones de derechos humanos. Sin lugar a dudas, una de las barreras más importantes es que cada organización tiene sus propios presupuestos, sus propios tiempos y también respondemos como a proyectos con ciertas temporalidades y demás. Creo que esa es una de las principales barreras, pero es importante que siempre nos unamos entre las organizaciones porque justamente esto nos ayuda a que los casos puedan tener mayor relevancia, que podamos también marcar precedentes. En la mayoría de los casos que también pasa es que hacemos mucho litigio estratégico, es decir, que buscamos acciones constitucionales principalmente o acciones internacionales también para que se marquen precedentes jurisprudenciales en nuestro país, pero también para generar cambios en la normativa, pero sobre todo también buscar precedentes, por ejemplo, en que hayan jueces especializados o fiscales especializados, porque lo que pasa en muchas de las investigaciones o en muchos de los procesos es que los fiscales no son especializados o los jueces no tienen la especialidad correcta para poder llevar los casos. Y lo importante de esto es justamente poder eliminar que haya impunidad en los casos. Lo importante de poder aliarnos como entre las organizaciones de derechos humanos es que siempre marquemos esta diferencia, que podamos levantar la voz y sobre todo no dejar en impunidad estos casos y como ya lo mencioné, sobre todo que se marquen precedentes para que se dejen de actuar así en los casos, que en muchos casos lo que ocurre es que no dan una atención priorizada o no dan una atención adecuada a las mujeres o a las víctimas o a los familiares y esto hace que también muchas veces la lucha o el continuar con un caso sea difícil y sea cada vez más complicado para las propias víctimas o para los familiares y eso es lo importante de poder aliarnos entre organizaciones porque cada una tiene su propia experiencia, tiene sus propias herramientas también, entonces es como nutrir a la lucha y marcar estos precedentes en los casos y sobre todo como dejar que esto pase y que las mujeres cada vez se sientan más protegidas y más apoyadas por las organizaciones de derechos humanos o de feminismo en general. Qué chévere, es importante lo que tú acabas de mencionar, esta alianza se une dentro de la parte emocional, según lo que yo entiendo, los activistas se vincularían desde la parte emocional y los profesionales más desde los procesos constitucionales. Sí, más o menos por ahí tú es lo que nos quieres Sí, como... siento que justamente, o sea, como cada organización tiene su parte fuerte, por así decirlo, hay organizaciones que se enfocan mucho más en el apoyo emocional, en el apoyo psicológico también. Habemos otras que tal vez nos dedicamos un poco más a la parte legal de los casos, pero justo lo importante es poder aliarnos entre todos y poder como apoyar desde todos los frentes, como desde el frente legal, desde el frente emocional, también desde el frente comunitario, porque muchas veces la comunidad también hace que sea importante en esta lucha. Entonces, sí, justamente eso es lo importante de poder aliarnos entre todas las organizaciones o entre las que mejor tenemos alianzas o tenemos como ya más experiencia en este tipo de casos. Gracias, Deyanira, por este dato tan importante. Pero también tenemos un dato desobediente, así que le damos paso a nuestra querida Carol, por favor. ¿Sabías que, según el portal Datos Abiertos de Ecuador, solo en el 2024 se registraron 6.875 personas desaparecidas en el país, de las cuales 3.896 fueron personas de sexo femenino? Miles de familias siguen buscando y exigiendo justicia para sus seres queridos. Valeria, continuamos contigo, por favor. Quisiera que me comentes, basándonos en los datos ya que nos comenta Carol, ¿cómo ves esta crisis y qué significa que tantas familias tengan que convertirse en investigadoras y defensores de derechos humanos? Sí, como vemos, la estadística dice que la mayor parte de desapariciones son mujeres. Y en este caso yo digo que la mayor parte son mujeres del pueblo, porque son las personas más vulnerables que en este caso estamos más expuestas a los peligros que hay en nuestro país, como son andar en bus, andar a pie, muchas veces sin tener ni para los pasajes. La parte más afectada es del sector popular. Porque en este caso yo diría que hay una búsqueda selectiva,
porque cuando desaparece el hijo de un político, el hijo de un farandulero, el hijo de o un familiar de un futbolista, se llega a esos casos que le buscan por aire, mar y tierra y al siguiente día ya aparece. Lo que no sucede, lo que no ha sucedido con nosotros, con las clases populares, que mientras más la investigación ha sido nuestra, con nuestros recursos, con nuestra desesperación. Eso es lo que yo puedo ver y decir que es una búsqueda y una localización selectiva. Entonces nosotros como madres, como familiares, nos hemos convertido hasta en investigadoras, en ir a buscar aquí, allá, a seguir a ciertas personas, lo que el Estado no nos ha negado. Aparte de eso, en nuestra vivencia personal, hay investigadores fiscales que nos asignaron. Y la verdad es que nosotros sabíamos más que ellos, nosotros estábamos un paso más adelante, incluso ellos nos seguían a nosotros como familiares, a ver si no tenemos nada que ocultar. Y nosotros muchas veces nos aparecíamos detrás de ellos, porque ellos no se daban cuenta que nosotros ya sabíamos que nos están siguiendo. O sea, es una falta de especialización, de técnicas, de pericias, que por esta razón nosotros nos hemos convertido en investigadores, en buscar la manera, en dar indicios, en decir qué se debe hacer, porque ellos muchas veces nos dicen, nosotros hacemos lo que ustedes nos digan, porque no tienen ese protocolo, no tienen esa audacia, se puede decir, de decir, hagamos esto, vamos acá. Eso es lo que ha sucedido, yo puedo hablar por el caso personal. Gracias. Hay un dato muy importante que tú mencionas y es que la clase popular es la que mayormente está afectada, ¿no? Y es también importante resaltar que dentro de esta clase popular también están las mujeres racializadas. Existen mujeres racializadas, mujeres afroecuatorianas, mujeres indígenas, que han desaparecido y no han tenido el apoyo suficiente dentro del Estado. Entonces creo que es importante también resaltarlo, que el Estado nos está olvidando, desde la clase popular, desde las mujeres que somos racializadas, incluso desde las mujeres trans, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, como tú nos dices, les ha tocado ser ustedes mismas investigadoras, defensoras, prácticamente resolver todo el problema de desaparición. Me gustaría que nos comentes cuáles han sido tus redes de apoyo dentro de todo este proceso. Bueno, primeramente ha sido las mismas familias de las personas desaparecidos, porque en este caminar nosotros nos hemos hecho como una familia, porque nos apoyamos, porque si hay víctimas de desaparición en Ambato, en Guayaquil, en muchas ciudades, que nosotros cuando ellas hacen un plantón o ha sucedido alguna cosa, nosotros vamos a apoyar. Entonces, este apoyo es fundamental. Aparte de eso, contamos con el apoyo de las organizaciones como es COVIDEFEN, ASFADEC, INRED. Entonces, eso ha sido una base fundamental, porque muchas veces en la organización decimos, hagamos esto, hagamos del otro, hagamos un plantón porque va a haber una audiencia, hagamos esto. Entonces, eso ha sido el activismo, nuestra red de apoyo entre organización, entre familiares, y nosotros haciendo un esfuerzo, siempre estamos presentes, siempre que alguien nos dice, va a haber esto, va a haber el otro. Entonces, nosotros ya no es la bandera de Michelle, ya no es la bandera de Juliana, de Giovanna, es una sola bandera, que nosotros estamos ahí y con nuestra mejor energía para que se resuelva, por lo menos que se resuelva un caso, ya que o sea, no quiero ser pesimista, pero sí ha sido muy difícil que muchos casos no se resuelvan. Entonces nosotros vamos a estar presentes y como organización, y agradecemos a las organizaciones que siempre nos han dado su apoyo en visibilizar los casos. Hemos hecho una caravana, como todos sabemos, ha habido caravanas a las ciudades de personas desaparecidas para visibilizar, para sepan que no se olviden de los desaparecidos que existen. Gracias, Valeria. Qué importante es mencionar el apoyo de la sociedad. Creo que si no hay el apoyo del Estado, la sociedad, que es aún más grande que el Estado, puede ser muy fundamental para formar estas redes de apoyo. Considerando el número de desapariciones,
de las mujeres que están vinculadas en la violencia de género de Yanira. Coméntanos cómo influye la impunidad en la repetición de estos crímenes y qué tipo de respuestas deberían ser urgentes. Lamentablemente en nuestro país, justamente el hecho de que en la mayoría de casos haya impunidad, como ya lo mencioné también antes, el hecho de que haya muchos jueces que no sean especializados o que no hayan fiscales especializados o sensibilizados en temas de género, hace que justamente cuando ya llegue el momento de una audiencia de juicio o demás, no se dicten o no se tomen en consideración todos los elementos probatorios que se tengan para justamente mirar con una mirada diferente, valga la redundancia, los casos en específico cuando son de violencia de género o las desapariciones en específico. No es la misma una desaparición como de una persona en general que de una mujer racializada o de una mujer de comunidades rurales y demás, porque tienen otro tipo de condiciones que se deberían de mirar en el transcurso de un proceso o de un proceso investigativo, y justo el que no se miren todas estas miradas, estas perspectivas desde de los casos, hace que en la mayoría haya impunidad y no se sentencia a los agresores, y eso hace que lamentablemente se repercuta y que sigan existiendo tantos casos. Como tú mismo lo mencionabas, las cifras son altas y a veces creemos de que solo son casos aislados, que es el caso de Michelle por aquí o el caso de Juliana por acá, sino que en realidad son muchos los casos que diariamente ocurren en nuestro país de mujeres desaparecidas, de mujeres víctimas del feminicidio, también en general de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Y justamente esto lo que hace es que se siga perpetuando, que la violencia siga escalando a todos los niveles, que a veces también creemos que la violencia de género es solo en pareja o que ocurre solo dentro del hogar, pero en realidad la violencia de género ocurre en todas las escalas, y justamente esto es lo que deberíamos de mirar y de cambiar para que las cifras cada vez se vayan reduciendo, que a veces suena como muy utópico y como muy una ilusión, pero justamente lo que buscamos las organizaciones de derechos humanos y las activistas feministas en general es que cada vez haya menos impunidad y que cada vez vayan reduciendo las cifras de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio. Ok, gracias Deyanira. Como ya hemos mencionado, existen muchos sectores o de una forma selectiva en la que se buscan estas desapariciones ante las personas que han desaparecido. Pero me gustaría que nos comentes un poco a todos los que nos están viendo en este momento, ¿qué rol pueden desempeñar las organizaciones de derechos humanos para presionar al Estado y lograr cambios estructurales en este ámbito? Uh-huh. Yo creo que muchas son las herramientas que tenemos como organizaciones de derechos humanos, también como activistas en general, y varias de estas herramientas son justamente como realizar plantones, que mismo nos unamos entre todos, porque nosotras como generamos estos cambios cuando nos unimos y cuando generamos estas presiones al Estado, pero son muchos los frentes, pueden ser desde lo comunitario, desde la calle, generando plantones, marchas, pero también puede ser como presentando proyectos de ley o cambios en la asamblea, o también acciones constitucionales o acciones legales en general para poder presionar al Estado desde todos los frentes, ¿no? Igual siempre las alianzas que se puedan tener como con diferentes carteras del Estado, sea el Ministerio de Salud o sea el mismo Consejo de la Judicatura o Fiscalía, es esto lo que podríamos generar también estos cambios, como estas alianzas, pero también para generar cambios, para decirles, por ejemplo, en la Fiscalía, esto es lo que están haciendo mal, esto es lo que se debe de cambiar, como ya mucho más desde la vivencia propia, como también lo ha comentado Valeria, muchos de los casos los fiscales no hacen cambios o no hacen como las debidas investigaciones o el debido proceso que se debe llevar en los casos, y justamente como desde ahí también podemos influenciar desde las organizaciones de derechos humanos, haciendo veedurías, haciendo seguimientos o también generando ciertas acciones legales para generar cambios, como quejas administrativas y demás, como digo, generando estos cambios como internos desde cada una de las carteras del Estado o desde las instituciones judiciales que existen en nuestro país. Pero las herramientas que podemos utilizar como activistas y defensores y de organizaciones de derechos humanos son varias, ¿no? Y como yo decía, también va a depender de cada caso y de la resolución que se requiera en cada caso, porque como ya lo mencioné antes, por ejemplo, hay muchos casos en que las mujeres víctimas de agresiones o de violencia de género
no quieren, por ejemplo, denunciar, pero sí quieren medidas de protección o quieren también temas como ayuda psicológica o emocional y demás. Y esto también sería importante mirarlo como desde las organizaciones de derechos humanos para poder como apoyar a las víctimas o a los familiares de las víctimas también. Gracias, Deyanira. Como ya lo mencionaste, es importante mucho el apoyo y las alianzas dentro de los profesionales y los activistas. Valeria, me gustaría que nos comentes un poco cómo ha sido tu autogestión dentro de los gastos durante esta lucha. Sí, la autogestión es algo muy importante dentro de esta búsqueda, porque desde el primer momento, como había dicho antes, nosotros hemos dejado de trabajar muchas veces. La autogestión ha sido fundamental porque no tienes compromiso con nadie, no vas a responder a una bandera, a un partido político. Entonces nosotros desde el primer momento hemos organizado mucha autogestión. Hemos hecho desde preparación de comida hasta hemos recibido donación de pintura y en esto hemos aprendido algo que yo nunca me había imaginado: pintar una bandera, pintar el rostro de mi hija, pintar una cartelera, hasta ir a rayar unas paredes, ir a pegar afiches cuando se acerca su aniversario, su cumpleaños, el aniversario de su desaparición. Son cosas que nos ha sostenido la autogestión y de esta manera nosotros no hemos servido como conejillo de indias para comprometernos con nadie. A través de la autogestión familiar, de amigos, hemos resistido y seguimos resistiendo cuando tenemos algo que gastar, porque en las búsquedas, en todo en movilizarse, en todo se gasta. Entonces, nosotros la autogestión es determinante. Al menos en el caso de Michelle, eso nos ha servido y agradecemos el aporte, la colaboración de todos, de todas las personas que siempre nos colaboran y nos seguirán colaborando. Gracias, Valeria. Y gracias también a las organizaciones que también forman parte de este proceso y ayudan a la autogestión, ya que no hay presencia del Estado. Podemos continuar. Continuamos con un dato de desobediente. Seguimos contigo, Caro. ¿Sabías que, según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador cerró el 2024 con 274 feminicidios? Desde 2014, el país suma 1.980 feminicidios, reflejando una crisis de violencia de género que no da tregua. Y en este 2025 ya se han registrado más de 40 feminicidios. Mientras las cifras siguen en aumento, la ineficacia de las políticas públicas deja en claro que la violencia basada en género sigue sin ser una prioridad para el Estado. Gracias, Carol. Es interesante el dato, ya 40 feminicidios en tan solo 3 meses, en el 2025. Valeria, nos gustaría que por favor nos comentes ¿qué mensaje le darías a otras madres como tú que luchan día a día por una justicia en un contexto tan devastador? Bueno, yo lo primero que diría es que debe existir primero una prevención. ¿Por qué una prevención? Porque nosotros como madres, yo soy de una época en que el machismo ha estado enraizado y nosotros era la mujercita a hacer sus labores domésticas, el hombre no. Entonces yo desde hoy que veo otra realidad, yo diría que las madres deberíamos tratar en igualdad de condiciones tanto a los niños como a las niñas. Desde ahí viene la educación, desde ahí viene el rol que cada uno tiene, que es el mismo, tanto para niños como para niñas. Es una manera de en un futuro prevenir que no haya esta violencia del machismo, de la violencia patrimonial, de la violencia física. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, yo a mis nietos, o sea, muchas veces les he cuidado, pero entonces ahora digo, a veces pongo un ejemplo claro, mi nieto le quiere abrazar de cariño a mi nieta y ella se molesta, entonces yo le digo, no, no es no, o sea, no es no. Entonces pienso que esa es la primera cosa que como madres deberíamos
deberíamos educar, cambiar esta mentalidad de machismo, de patriarcado. Otra cosa que si ya esta situación se ha dado del femicidio y todo eso, o sea, seguir en esa lucha, no darse por vencido, no claudicar, porque el momento en que tú claudicas, tú mueres, o sea, mueres como persona. En el caso de las personas desaparecidas, o sea, yo no me veo claudicar y sin que mi hija aparezca. Entonces, ese sería mi consejo. Gracias, Valeria. Algo que siempre mi madre decía era que la educación viene siempre desde casa. Y a veces las personas asumimos que en la escuela es donde tenemos que enseñar a los jóvenes a tratar adecuadamente a una mujer o a un ser humano como tal. Y es importante, gracias por el consejo que tú nos das, es educar desde la casa, desde pequeñas cosas, desde pequeñas acciones, podemos cambiar mucho adentro de la sociedad. Deyanira, coméntanos tú desde tu papel como abogada, ¿qué mensaje o herramientas legales les darías para fortalecer esta lucha a las personas que están buscando a sus amigas, a sus hermanas, a sus primas, a sus sobrinas? Ujú. Yo considero que como va a depender mucho de cada caso, evidentemente en muchos casos lo primero que se va a querer hacer, por ejemplo, si es una violencia sexual, es que la víctima pueda recibir todo el tema médico y atención psicológica y médica como tal. Entonces, en los casos que son como muy flagrantes, al menos en temas de violencia sexual, lo primero que se debería hacer es justamente que sea atendida, que pueda ir a fiscalía de flagrancia o que pueda ir como a los centros médicos y que le puedan brindar el kit púrpura, que en el kit púrpura les brindan todos los antiprofilácticos, les brindan anticoncepción de emergencia y también les brindan medicamentos para prevenir el VIH, que por ejemplo esto es algo importante que muchas veces no se tiene conocimiento, pero se puede prevenir el VIH apenas ocurra la agresión sexual y por eso es importante, por ejemplo, saber de este tipo de tips o de herramientas y saber que apenas ocurre una agresión sexual se puede asistir, sea a fiscalía para que recaben con todos los elementos, pero también como a salud, para que a los centros de salud, para que les puedan brindar el kit púrpura y también les puedan brindar como toda esta atención integral que también lleva a que puedan tener atención psicológica y demás. Pero como mencionaba, también va a depender mucho de todos los casos. Van a haber otros casos en los que las chicas no quieran denunciar, pero sí quieran medidas de protección, por ejemplo, que quieran tener un botón de pánico, una boleta de auxilio, de alejamiento del agresor y demás. Y, por ejemplo, ahí lo que se activa son las juntas de protección. Tienen que saber que, por ejemplo, existen juntas de protección en Calderón, juntas de protección también en el centro. Entonces, esto es importante saber como también a dónde tenemos que recurrir, pero también es importante saber que cuando es un delito flagrante, es decir, que acaba de ocurrir, hasta las 48 horas pueden asistir a fiscalía porque si le pueden detener también al agresor en ese momento y pueden tener privación de la libertad preventiva. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a saber, pero sobre todo, como digo, siempre va a depender mucho de cuál es la respuesta que quieran como víctimas o como familiares y en muchos de los casos también va a ser levantar la voz, sobre todo el hecho de que puedan levantar la voz, que puedan denunciar, que se puedan sentir seguras, que habemos muchas organizaciones que les podemos apoyar y el mismo hecho de que puedan saber que no nos vamos a quedar conformes con que se quede en impunidad el caso. Eso ayuda a que puedan denunciar y puedan levantar la voz. También existen muchas herramientas como es también la divulgación de los casos a nivel de redes sociales o como mencionaba también el hecho de que se puedan generar marchas o plantones hace que se pueda generar presión también desde a las autoridades para que el Estado tome las acciones que les corresponde y lo que está establecido como constitucionalmente y legalmente en nuestro país. Pero esos son como más o menos las herramientas y tips que se les puede dar y que siempre sepan que lo principal va a ser como precautelar los elementos probatorios, que pueden ser como vestigios, como ropa, como cualquier elemento que nos pueda dar el caso para que en el momento de llevar el proceso judicial sea como más importante tener todas las herramientas a mano. También las personas como familiares de víctimas de desaparecidas o de feminicidio, justamente que sepan que pueden como acudir directamente a fiscalía o que pueden acudir directamente como a organizaciones que les podamos dar esta asesoría y este apoyo también desde nuestra experiencia. Gracias, Deyanira. Y esta pregunta es para las dos. Me gustaría saber, o bueno, que nos recomienden qué hacer en un momento en el que las mujeres están siendo acosadas en la calle, por ejemplo, en el bus. ¿Cómo yo, como una persona, puedo identificar que otra mujer está siendo acosada y cómo yo puedo ayudarla?
Tal vez tienen alguna técnica, un tip que ustedes recomienden a sus personas más cercanas y que también nos puedan hacer conocer. Yo siento que lo primero que se puede hacer es que justamente como sociedad y como mujeres en general, que empecemos a perder el miedo. Yo sé que es difícil, yo sé que hemos crecido casi toda nuestra vida como con el miedo que nos genera ser acosadas o violentadas en la calle o en nuestro hogar, pero lo primero es justamente perder el miedo y alzar la voz. Y que toda la sociedad nos unamos, porque muchas veces pasa que ven a una chica que está siendo violentada o acosada y el resto decimos, no, yo no me meto porque eso es como problema de ellos. O también pasa que cuando vemos que una pareja está discutiendo o peleando, también decimos, no, es que los trapos sucios se lavan en casa y yo no tengo por qué meterme. Y si bien esa es la primera alerta que nosotros vamos a tener como de no, mejor no me meto, yo considero personalmente que lo primero que tenemos que hacer es cambiar esto y justamente accionar y actuar. Como si estamos viendo que una chica está siendo acosada y yo también soy mujer y le puedo apoyar, me puedo acercar a ella, le puedo decir de qué manera te ayudo, o gritamos o las dos denunciamos, o también hay otras herramientas, al menos como en Quito hay esta línea para poder llamar al acoso en los buses o en el transporte público en general. Pero si eso no funciona, o sea, yo creo que lo primerito que hay que hacer es como actuar y juntarnos entre mujeres, pero también que el resto de sociedad no se quede simplemente impune e inerte y decir, bueno, no es mi problema y allá ellas, sino que todas nos podamos juntar, alzar la voz, gritar, denunciar. Y lo primero es eso, o sea, quitarnos el miedo y denunciar y gritar. Muchas veces de los casos que ha pasado es como cuando tú ya gritas o cuando tú ya te enfrentas, generalmente los agresores lo primero que tienden a hacer es como más bien se alejan y se asustan porque como están tan acostumbrados a que no reaccionemos y no digamos nada, cuando lo hacemos son como se asustan y prefieren alejarse. Entonces podría ser esta una de las medidas que se puede tomar, como juntarnos, aliarnos y apoyar también si vemos a una compañera que está siendo violentada o acosada, como enfrentarnos también con debidas como cuidados también, porque evidentemente también tenemos que precautelar nuestra seguridad primero. Muchas gracias, Deyanira. ¿Tal vez usted? Sí, o sea, en la práctica nosotros, como dice Dayanira, o sea, unirnos porque cambie esto en primer lugar, pero ya en lo práctico sería, si vemos a una persona que está acosada, que está siendo violentada, abusada o golpeada por su pareja o por cualquier persona, o sea, tratar de hacer gente, de buscar a otras mujeres e inclusive a otros hombres y enfrentar ya en la práctica eso para evitar quizás que le secuestren, que le sigan golpeando, o sea, eso sería, o sea, perder ese miedo, perder, tomar el valor de, como decir, coger las riendas en la mano y hacer eso, apoyarle en ese momento específico. Muchas gracias, Valeria. Algo que también yo aprendí y me gustaría como aportar, entiendo que es una señal universal, que es poner la mano así y hacemos en 4 y bajamos. Creo que esa también es una forma en el caso en el que no podamos gritar o estamos paralizadas. Es una forma o un símbolo que a nosotras nos permite conocer que están en peligro y también pedir ayuda. Bueno, gracias Valeria y Deyanira por estar aquí nuevamente. Creo que cada uno de sus aportes y conocimientos nos ayuda a nosotros en este mes y en todo el año y buscar las formas de cambiar al menos el sistema en el Ecuador frente a la violencia de género. Pero antes, les tengo un presente aquí, les tengo unos llaveritos de desobedientes por parte de INRED. Pero antes de darles, me gustaría que nos cuenten una pequeña historia de por qué ustedes se consideran desobedientes. Bueno, yo me considero desobediente desde como digo, desde que me di cuenta que el Estado no hacía nada por encontrar a mi hija, porque nos querían convencer de que hasta metían a Dios los psicólogos. Hubo el Estado que nos dio, apenas sucedió esto, nos mandaron donde el psicólogo y él nos quería convencer de que ya, bueno, pues así ha querido Dios, que hagamos un duelo, un luto. Entonces nosotros dijimos, o sea, ¿cómo así un luto? Si era un mes de desaparecida mi hija y él en poco quería que cerremos el caso. Nos jugaban, como se dice, la psicológica. Entonces él decía, es que Michelle, algún rato tenía que suceder esto. Todo eso dicho de un psicólogo. Entonces mi desobediencia, nuestra desobediencia fue no regresar nunca más porque él nos dio una segunda cita. Más bien él nos quería opacar, nos quería
que seamos sumisos a lo que él decía, como que él, su palabra estaba correcta y nosotros en nuestro interior no. O sea, nuestra desobediencia ha sido desde ese día buscar a Michelle, la desobedecer también es ir a reclamar en fiscalía, ir a reclamar en los plantones. Todo eso es desobediencia. Desobediencia es estar resistiendo hasta ahora aquí ante los micrófonos, ante el Estado y ante todos los que nos quieran convencer que nos resignemos a que Michelle desapareció y nada más. Gracias, Valeria. Coméntanos tú, Deyanira. Yo creo que todas las mujeres y todos los activistas y quienes estamos como en los movimientos sociales desobedecemos desde el momento en el que queremos cambiar las reglas, en que sabemos que las reglas no tienen por qué ser así siempre, porque si nos hubiéramos quedado conformes sabiendo que los estereotipos se tenían que ser establecidos y quedarse tal cual son, que las mujeres nos tendríamos que quedar en la casa o que no hubiéramos tenido derecho ni siquiera a tener el voto o patrimonio y demás derechos, si es que desde ese momento no hubiéramos obedecido y nos hubiéramos quedado en nuestra burbuja que nos querían dejar como el Estado y el patriarcado y el machismo en general, no hubiéramos como logrado estar en los lugares en los que estamos ahora, que aún nos falta muchísimo, pero desobedecemos desde eso, o sea, desde romper los esquemas, desde romper lo que está establecido, desde romper los patrones, desde romper el heteropatriarcado, rompemos también en el momento, y somos desobedientes desde el momento en el que decidimos unirnos, porque en un mundo donde creemos que el individualismo es lo primordial, donde creemos que solo tenemos que ver para nuestro bien o que las mujeres somos enemigas, que es lo que siempre nos establecen, rompemos desde el momento en el que decidimos unirnos entre todas y luchar para que estas cosas cambien, para que no le pase a otra amiga, para que no le pase a ningún familiar cercano y que esto deje de ocurrir. Entonces desobedecemos desde el momento en el que decidimos aliarnos, juntarnos, levantar la voz, como no dejar que esto se quede en la impunidad y como seguir silenciadas, sino que desobedecemos desde el momento en el que decidimos denunciar, decidimos exigir justicia y que las cosas cambien. Entonces yo creo que desobedecemos desde muchos ámbitos, como cada una desde nuestro papel que llevemos en la sociedad, desobedecemos en el momento en el que queremos cambiar las cosas y queremos como unirnos y generar estas alianzas y generar estos cambios en la sociedad en general. Gracias, Deyanira. Me gustaría acotar dos frases importantes que ustedes dos mencionaron, y es: la desobediencia es resistir frente a un Estado que es injusto, y la segunda es: el sistema patriarcal quiere que nosotros veamos a las mujeres como enemigas cuando son nuestras amigas. Gracias, Valeria. Gracias, Deyanira, por estar aquí. Permítame entregarles su presente y para que lo presumamos juntas en la cámara. Gracias. Gracias. Agradecemos a nuestras invitadas de hoy, Valeria y Deyanira, y a todos nuestros oyentes. Recuerden que la mejor decisión ante la opresión es desobedecer. Nos vemos en una próxima. Chau, chau.